Acá tengo, vamos a ver si les puedo mostrar. Este es el oxímetro. A todo esto ustedes pueden expandir ahí aumentar para que me vea más grande, no se asusten. Este es el oxímetro. Este aparatito lo que hace es emitir una infrarroja y determinación. No hace foco, lastimosamente, está muy cerca. Y no sé si se ve ahí que dice 90. 98. ¿Se ve? No, profe. Más o menos. Ahí se ve. Baja. Ahí sí. Ahí sí. Bueno, pero no hace foco la cámara. Ahí bien. Ahí se ve, profe. Bien. Este es el oxímetro de pulso que ahora está. Yo tengo una frecuencia cardíaca de 60 por minuto y una saturación de 90. Estoy al tope. Estoy en. Qué bien. ¿Sí? Chich. Bueno. Hoy por hoy, ahora ya te digo, todo el mundo está con esto. Que por una razón todavía no, por cuestiones no muy bien explicadas, hay varias teorías, yo tengo copias, muy explicado, ¿no? El paciente con hipoxemia no desarrolla la clásica disnea, es decir, la sensación de falta de aire. Entonces, por más que su cantidad de sangre se reduzca, la persona sigue campante, ¿verdad? Lo cual fue llamativo que inició la pandemia. Entonces la forma de saber realmente si su nivel de oxígeno es con el oxímetro. Entonces la gente que tiene por debajo de 94, que está en hipoxemia, básicamente lo normal que va en 94, debería salir corriendo al hospital, ¿verdad? Y el que no, se queda en su casita. Básicamente la fisiología había, con esta pandemia asquerosa, hay algunas cosas buenas de esta pandemia, la mayoría son, por Dios que es horrible esta situación, pero algunas, digamos, que podemos provecho. Una es adecuarnos a las nuevas tecnologías que estamos haciendo ahora para las clases y demás, y quién sabe si alguna vez las clases presenciales van a volver, vemos. Por ahí en el futuro todas las clases son virtuales y lo que hacer son las prácticas solamente. Y los exámenes, por supuesto, tienen que ser presenciales, no hay caso. La otra es el movimiento científico, ¿verdad? Que es el redescubrimiento de la fisiología respiratoria y una cantidad de cosas que se empezaron a investigar o redescubrir el maldito virus, ¿verdad? Una de ellas es esto de la pronación, de la posición que el paciente clara. Y esto tiene que ver con dónde es más la presión transpulmonar. Gente, en la persona acostada, es decir, boca arriba, fíjense, acá arriba, boca arriba, digamos, lo que hacia arriba son los vértices, o las zonas más del pulmón, que no son zonas porque son pocas. En cambio, la parte más gordita del pulmón, por debajo, es decir, la zona más colapsable. Entonces, vemos que la zona que se aprovecha para ventilar, eso se ejemplifica así. Acá bien, acá no tan abierto, porque acá abajo la presión transversal no es mayor, no es muy alta. Y además se acumula mucho líquido ahí abajo, con lo cual por más frecuente el edema pulmonar. Si me pongo en posición prona, lo que estoy llevando iba por encima del corazón es justamente la porción más gordita del pulmón, con lo cual aprovecho mejor mis alvéolos de reclutamiento y se respira mejor. Es la base de la pronación es una cuestión que ya se discutía antes, no es nueva.
Y si no se reflotó por el tema del... Porque la idea es, o lo que se ha visto es que el paciente de COVID en respirador usualmente tiene una mortalidad alta, alrededor de 50. La idea es que el paciente entre el respirador. Y una de las cosas que se puede hacer para evitar que entre en el respirador es justamente hacer la prono, ¿sí? La respiración prono, es decir, la para abajo. Bien. La otra que tener en cuenta en pronación es que boca arriba, digamos, todos los órganos comprimen la parte baja del diafragma. Boca abajo, por la forma del diafragma, más pulmón, digamos, ¿verdad? Así, recuerden que el pulmón es bajo, entonces esta zona del pulmón va a estar comprimida por el abdomen. En cambio, si estoy boca para arriba, y si estoy boca para arriba se libera, porque todo el contenido abdominal baja a esta dirección. ¿Sí? Entonces también más fisiológico, digamos, respirar boca abajo. De hecho, si uno lo piensa y si hacen ejercicio, van a pensar o se van a dar cuenta, que ustedes duermen, o sea, no sé, me van a decir ustedes, pero las personas duermen mejor boca abajo que boca arriba. Hay gente que duerme boca arriba porque tiene el complejo del síndrome de Drácula, pero en general duerme mejor boca abajo. Discutí una discusión ahí con los niños es un caso para que los niños recién nacidos son un lugar porque tienen una fisiología particular y ahí no me quiero meter, pero en el caso de los niños, los pediatras lo han dado vuelta, que se tienen que dormir boca arriba, después boca abajo, después de costado, aunque andan los pediatras, que son que ponen muy nerviosos, dicho sea de paso. Esta es la pronación. Hay gente incluso se les puede ventilar en prono, ¿verdad? Y este esquema izquierda muestra cómo esta zona compacta, en cambio, digamos que todo el pulmón está más bien liberado. Entonces se respira mejor. Pensándolo bien, no hay ningún animal que duerma a boca arriba. Todos los animales hacen prono. ¿Sí? Los gatos, la vaca, nombren un animal, no sé, como duerme el pajarito, pero también ha de dormir en prono, no para arriba. Así que un gato, porque es lo que uno busca animal en internet, lo primero que la pronación, digamos, una forma más fisiológica de respirar mientras pensamos. Esto ya lo comentamos. ¿Qué es lo que cuesta trabajo respirar? Cuesta inflar el pulmón. ¿Qué? Porque hay una retracción elástica. Y esta retracción en parte es por la elastina y parte es por la tensión superficial. ¿Y cómo yo reduzco la tensión superficial y reduzco el trabajo? Con el surfactante, que ya de lo principal componente es la dipalmitoilfosfatilcolina, la lecitina. Creo que hasta por acá vimos la vez pasada. Uno de los estudios que se hacen en fisiología lo hacen los neumólogos, ¿no? Lo pueden hacer los clínicos también, porque el aparato no es complicado. Y siempre digo, el neumólogo es un clínico solamente especializado en el pulmón, o que no quiso todo el libro de medicina interna. Lo que pueden hacer, lo que pirometría, que es nombre, es medir lo que se expira. Está implícito en el nombre, lo que se expira. La espirometría permite la medición de volúmenes pulmonares, así de algunos, no todos, la determinación del flujo y por ende la resistencia a la vía aérea. Toda esa información la espirometría. Cada vez que pensamos en un estudio paraclínico, un estudio nos ayuda, tenemos que pensar los pros y los contras. ¿Qué me dice el estudio? ¿No me dice el estudio? ¿Y qué conclusiones puedo quitar? ¿Y qué no puedo sacar de ese estudio? No hay estudio perfecto, no hay toda la información, por lo tanto yo complemento ese estudio. Siempre los estudios se piden después. La primera herramienta que tiene todo es la historia clínica, la anamnesis, el diálogo con el paciente, el interrogatorio,
y el examen físico, que es lo más parecido a una acción o a un movimiento detectivesco que tiene el médico. El médico es un detective, ¿sí? Sobre los otros estudios, por ejemplo, la espirometría. Ahora en el consultorio vienen muchos pacientes que dicen tener, ahora nos da un poquito de miedo, cuando dice que le preguntamos por qué viene a la consulta, tengo tos. Bueno, ahí ya uno tiene un cierto temor. ¿Qué tendrá este muchacho? Pero te dice, no, doctor, ya me dice mi tío, hace 3 meses que tengo tos y siempre en la época del año tengo tos. Y uno le dice, ¿es asmático? No. Dijo que no, nadie. Yo digo que no. Ah, bueno, entonces es asmático. No. Sí, puede ser que sea asmático, pero es crónica. ¿Cómo sé que sos asmático? Sí, bueno, uno de los estudios que puedo pedir es la espirometría. Un análisis de sangre no va a salir si es asmático. Y el problema del diagnóstico del asma, por ejemplo, es que es una enfermedad episódica. El paciente puede estar bien ahora y a la media hay una crisis de asma, que se puede solamente evidenciar por tos. No hace falta que tenga el clásico chillido de pecho. El chillido de pecho es más todavía evidentemente se trata de un asma. Pero el estudio que permite el diagnóstico más de certeza de un asma, la espirometría, por ejemplo. Una radiografía, un análisis de sangre de un asmático no me va a decir gran cosa. Es descartar otras enfermedades, pero confirmar el asma no. La espirometría no permite conocer el volumen, porque el volumen residual, gente, ahora los vamos a ver los volúmenes residuales, es lo que queda, lo que nunca sale, y por lo tanto mira, y si no se expira no se puede medir porque esto se trata de espirometría, es decir, medir lo que se expira. Y como el volumen residual, que es lo que nunca sale del pulmón, queda una cantidad X de aire en el pulmón, eso es necesario, sobre todo para el punto de vista hemodinámico, porque la permanencia cierta de aire en el pulmón primero facilita que todo sea más fácil. Volver a inflar ese pulmón no completamente vacío va a ser más fácil porque no se vació completamente, hay menos resistencia al llenado. Y segundo, si se comprime por completo, comprimir también los vasos sanguíneos y va a producir una alteración hemodinámica. ¿Sí? Entonces, lo ideal es que quede cierto residual. Ese residuo no sale nunca, aunque hagan esfuerzo, salvo que los pise una aplanadora, la verdad, si no, no va a... y como no sale, no se mide. Y ese volumen, el volumen residual, es parte de lo que yo tengo que hacer para considerar la capacidad pulmonar total, cantidad de aire que tiene el pulmón como máximo, la máxima que puede tener un pulmón, que incluye el volumen residual. Entonces, en biometría no puedo conocer ni el volumen residual, ni tampoco la capacidad pulmonar total. Pregunta de examen. El volumen corriente o volumen tidal en inglés, el volumen es el volumen que normalmente muevo hacia afuera y hacia adentro. Es habitualmente de medio litro. Ahora que estoy hablando, estoy pensando, sí, ¿verdad? Cuando estoy hablando, cuando se habla, o sea, yo hablo por expiración. Meto aire, después hablo, y mientras voy hablando voy al aire. Pero cuando yo hablo, para que haga ruido, que yo pueda hablar con mi boca y boa, para que el aire haga ruido, tengo que contraglotis. La glotis, se recordarán, es contra la glotis, perdón. Es contra los músculos, la glotis hemicerrada, ¿sí? La glotis, ¿qué es la glotis? Vamos a ver si están ahí. ¿Qué es la glotis? Glotis. No, ¿qué es la glotis? ¿Alguien? ¿O estoy hablando solo nuevamente? Y es una porción de la laringe, pero ¿qué querés saber específicamente? No es una porción de la laringe, es como que me digas la pupila es una del ojo. No. ¿Cómo sería? O mejor, ¿cómo está la glotis? En realidad la glotis es un espacio. Eso es un espacio, no digo, no puedo tocar la glotis. O no puedo tocar la pupila porque la pupila es un agujero, no se puede tocar un agujero vacío. Entonces, la glotis es un espacio limitado entre qué de la laringe. El espacio que está entre
Las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales. Entonces, en realidad, espacio, ahí está. Entonces, el espacio entre las cuerdas vocales. Esa es la glotis. Si yo relajo las cuerdas vocales, por lo tanto no estoy hablando, porque para hablar hay que encontrar las cuerdas, que básicamente son los ligamentos aritenoideos, ¿verdad? El borde libre, la cuerda vocal. Si yo abro la glotis, puedo inhalar y exhalar aire. Si yo quiero hablar, tengo que cerrar la glotis. Por lo tanto, para hablar, tengo que forzar mi expiración. Más todavía, pues si quiero hablar muy fuerte, tengo que forzar la expiración. Por eso que cuando se habla, en una expiración forzada, se empieza a ingurgitar, se empieza a llenar la yugular. Incluso hay ejercicios abdominales para cantar y yo tengo que encontrar los músculos abdominales porque estoy expirando. Las personas que disnea, es decir, dificultad para respirar, usualmente no pueden hablar o lo hacen muy mal porque se ahogan. El ejemplo claro, si recordarán, bueno, las personas muy obesas les hablan entrecortado porque básicamente mantener una expiración muy prolongada porque no pueden meter mucho aire porque son obesos. Obviamente si uno no mete no puede sacar mucho aire porque el aire no se crea por generación espontánea. Yo exhalo lo que meto. Entonces, las personas muy obesas hablan entre tanto tienen que volver a respirar. Eso se ve en el examen físico, escuchan. O sea, mientras están hablando con un tipo de conclusiones, este paciente no respira bien, porque no puede hablar bien. No sé por qué voy a comentarles esto, porque estaba hablando de más seguramente. Yo en los años de catástrofes, donde uno tiene que hacer un tamizaje de lentes que están, por ejemplo, en un accidente, no un accidente de tránsito, sino lo que pasó ahora en el IVA, cuando hay muchos accidentados, todos por el piso. Lo que hace la gente, los encargados de la salud, por ejemplo, el paciente, ¿qué tal estás? Estoy bien. Esto. O me duele mucho esto. Si le hablan, si el paciente habla, ustedes ya vieron que primero no hay inconsciente que hable. Segundo, está hablando, está respirando, porque no se puede hablar si hubiera. ¿Sí? Porque uno está en el aire. Hasta ahí bien. Me volví a acordar del caso de los policías y del prisionero afroamericano que murió, que no recordando el nombre. ¿Se acuerdan el nombre? Los 3 policías entraron encima. ¿Cómo se llama? Ahí está, gracias, sí, Floyd. Ahí está. Bueno, fue noticia, y bueno, siempre es noticia de tipo de cosas en Estados Unidos, ¿verdad? Siempre soy Contreras, quise ver realmente por qué fallecido, no me quedaba claro, porque como siempre, ¿de qué murió? Paro respiratorio. Bueno, pero no me dice nada. ¿Qué murió? Yo quería saber si realmente tuvo que ver la maniobra que hicieron. Y los policías, como el paciente estaba hablando, podía respirar, no estaba oprimida la glotis, ¿verdad? Porque en realidad el problema al principal que le culparon, o al más cuestionado, fue el policía que se apoyó sobre la anta del arrestado, ¿verdad? De este señor. Y él le dijo que como el paciente estaba hablando, no pensó que lo estaría asfixiando, y lo estaba asfixiando ahí. El problema eran los otros 2 que estaban en la parte de atrás, en el pecho, en la espalda del paciente, porque si uno comprime en el tórax, ¿qué va a ocurrir? Con los volúmenes de aire meter.
Si yo me siento en el pecho de de una persona, ¿qué pasa con la cantidad de aire que... o en el pecho o en el abdomen? Lo mismo da, ¿eh? O en el abdomen posiblemente. Esta persona no puede aire, ¿eh? Suficiente cantidad. Obviamente metía aire para poder hablar, pero no lo suficiente para poder gritar, uno, o lo suficiente para mantener su enorme físico. Y no sabemos, creo que tenía COVID, ¿bien? Creo que después se supo que tenía COVID, pues eso era un agravante, digamos, empeoró su situación. Me acordé de esto porque en realidad para mí el más culpable no era justamente, señalaban como más culpable que la que estaba a nivel del cuello, sino los más culpables estaban a nivel del tórax y la espalda comprimiendo el cuerpo, se sentaron encima de la persona. Redujo mucho, digamos, la cantidad de aire que pueden... ¿Qué pasa con las personas que mueren por aplastamientos evidentes? O sea, cuando se derrumba algo enterrados. Una persona puede morir enterrado en las ven, lo entierran hasta el cuello. Esa persona, si lo entierran, realmente muere, porque no puede respirar. Porque al respirar yo tengo que mover, si hay arena o tierra, no lo puedo mover. ¿Sí? En las películas aparece que está ahí, pero en realidad es película. Si uno lo entierran en arena hasta el cuello, en arena o algo pesado, lo más probable es que muera, por más que tenga la cabeza para afuera. Sí, acordé de esto, porque estábamos hablando del tema. Bien, entonces en la situación de accidentes, el paciente les habla es que la vía aérea está permeable y aparentemente puede respirar y está luz. Ese, por más que tenga una pierna en 3 partes, no es la principal urgencia. Ese paciente está menos estable. El habla dice también cómo está la vía aérea, cómo está la laringe, está inspirando y está expirando, porque hablar es... Bien, la depende de medio litro, quiere decir que ustedes en reposo meten medio y sacan medio litro. Meten medio litro y sacan medio litro. De ese medio litro va una parte para el pulmón izquierdo y para el pulmón derecho. La capacidad, sin embargo, es otra cuestión. Es la máxima cantidad de aire que una persona puede expirar, siendo casi de 5 litros, 10 veces más. O sea, para saber la capacidad vital, que inspirar todo lo que puedan, con esfuerzo, en reposo. Lo máximo que pueden inspirar, y es máximo que puedan expirar. Esta va a ser, siempre la gente se confunde con esto, ¿qué es capacidad vital? Y bueno, ahí le estoy diciendo. Obviamente, si no saben qué es capacidad vital, es que nunca inflan, porque justamente cuando inflan un globo, usando su capacidad vital. Nadie infla de aquí ml por vez, porque estarían 3 días para inflar un globo. Lo que hace es y sopla todo lo que puede. O si quieren, acuerden del cuento de los chanchitos y el lobo, ¿verdad? Cuando le tira la va a tirar la casa de los... la moraleja del cuento es que el chancho con más de comprar material es el que sobrevive. Creo que esa es la moraleja. Pobre se lo come el lobo, algo así. El lobo básicamente utiliza su capacidad vital. Esa es la capacidad vital, es la exhalación de la máxima cantidad de aire, y 5 litros. Esos números que tienen ahí son del Guyton, o más o menos del Guyton, y más sondeados. Ahí puse capacidad vital 4,5, bueno, 5 por ahí. Lo que está a la derecha es la curva de espirometría. ¿Sí? ¿Qué es esto que está acá? Es lo que se mueve de aire, inspiro. Fíjense el volumen. Hacia arriba sube y hacia abajo baja. Inspiro, expiro. Y ahora le dicen al paciente, bueno, inspira que puedas. Y hasta 6 litros, que sería más o menos la capacidad total, es decir, la máxima cantidad de aire que puede tener. Que yo no la puedo medir en realidad por espirometría, porque esto incluye la capacidad, que es esta cantidad, que nunca sale, ven que pica, por lo tanto... Como esto es una incógnita, la capacidad pulmonar también es una incógnita. Capacidad individual más o menos es 1 litro y algo, ¿verdad? Es aire que nunca sale. Le dice, inspira profundamente y obviamente el aire que entra tiene que salir, obviamente después sale, pues si no va a quedar adentro, ¿verdad? Va a reventar como un... El aire entra, sale. Y después le dice ahora, bueno, tranquilo, y ahora dice, expira todo lo que puedas. Y se desinfla. ¿Cómo se desinfla? Y contrayendo el músculo del abdomen. Lo que pudo exhalar
por encima de lo claro o de lo habitual, se llama volumen de inspiradora, volumen de reserva o inspiratoria, perdón. Y lo que puso es exhalar por debajo de lo que usualmente exhala, reserva expiradora. Combino las dos y le digo, bueno, ahora inspira todo lo que puedas y expira todo lo que puedo. Tengo es la capacidad vital, capacity, ¿sí? Que es básicamente 5 litros. Que capacidad vital es 5 litros, capacidad pulmonar total es más litros y el volumen residual más o menos es 1 litro, para hacerlos sencillos. ¿Sí? Bien, entonces, sí, vital por espirometría. No puedo medir la capacidad total por espirometría porque me falta el volumen residual, nunca sale, por más que el paciente haga esfuerzo. ¿Está bien? Ahora, lo otro que se le dice, lo que decía, el inflar en globo, la capacidad vital. Es que yo inhalo profundo y exhalo, estoy inhalando al globo con más o menos 5 litros en cada ciclo, ¿verdad? 2 litros puede tener un globo, ni la más pálida idea. Lo único que sé, después de inflar muchos globos, a uno le duele el abdomen, machetes. La otra medición importante aquí es esto que está acá, que se llama FVC y FEV sub. FVC es la Force Vital, capacidad vital forzada. No solo se le dice que inspire profundo y expire lo más que pueda, sino que se le dice que lo haga rápido que pueda. O sea, no solo se va a medir la cantidad de aire que puedo exhalar, sino lo rápido que lo rápido, la velocidad con que sale, tiene que ver con el flujo, tiene que ver con el área aérea. Entonces estoy evaluando la resistencia de la vía, ¿sí? La resistencia de la vía aérea la da sobre todo los que son la vía aérea muscular que no tiene cargo. Entonces, cuando yo estoy midiendo la capacidad vital forzada, estoy pensando en los flujos y estoy pensando en la resistencia. Y estoy pensando en las enfermedades obstructivas, que son básicamente dos. La pulmonar obstructiva crónica, la EPOC, consecuencia en más del 80% del cigarrillo, o el asma. La diferencia en que la obstrucción del asma es épica, paroxística, aparece y desaparece, en el EPOC siempre hay obstrucción. O hacerle esta prueba a un asmático estando sano, bien, sin su crisis, y me puede dar como normal la prueba. Yo no puedo descartar una de normal. Ahora, un paciente con EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva, sea enfisema o sea bronquitis crónica, si le hago la prueba, salir alterado. Lo otro que se hace, después de la prueba alterada, se le da acción. Por ejemplo, se le hace inhalar salbutamol. Si mejora, quiere decir que respondió y muy probablemente se trate de un asma. Si mejora poco, puede ser un EPOC. Ahora, también me define si le voy o no le voy a indicar salbutamol al paciente, ¿verdad? Porque básicamente si no mejora con salbutamol, no tiene que yo le medique. ¿Sí? Bien. La relación normalmente entre la capacidad vital forzada es, sí, dígame. ¿Sí? ¿Una pregunta? Y no mejora, estamos fritos. Se les da salbutamol, citropio, se les da N-acetylcisteína, sí, se hacen, pero no. La enfermedad crónica, en enfermedades crónicas hay poco tratamiento para hacer. Por eso lo ideal es que no fumen la gente. ¿Verdad? A pesar de lo que lo dice Disney, no siempre querer es poder, a veces no se puede. ¿Qué hace el médico? Y le dice, no se puede hacer nada. Por eso recomendamos que no, lo cual no cambia mucho, básicamente nada, la gente sigue fumando igual, ¿verdad?
como otras medidas de salud pública, le decimos a la gente, no haga esto, puede pasar esto. Ah, no, doctora, a mí no me va a pasar. Bueno, está bien, hace estos grandecitos ya. Así como el docente le dice, no hace falta. Si voy a copiar del compañero, seguir juntos. Bien. Está esto. Capacidad vital. Y entonces, esto de capacidad vital forzada, esta sigla, F sub 1, es básicamente una parte de la FBC. Lo que se grafica, es el aire que sale, el aparato gráfica. Pero además se grafica, o sea, hace el cálculo del total que salió, por ejemplo, capacidad vital me da 5 litros. De los que salieron, en total, salió en el primer segundo desde el paciente empezó a respirar. Entonces, cuando empieza a agarrar, se mide cuánto salió en el primer segundo de esa exhalación. Y se hace la división. En el primer segundo salió 4 litros y en total 5. O sea que esto me da básicamente 0. Esta relación entre lo que salió en segundo, que es el FEV sub 1, y lo que sale, que es la capacidad vital forzada, me dice básicamente la resistencia al flujo de aire de la vía aérea. Lo normal es que este valor sea de 0,8. ¿Qué quiere decir? Que las personas al expirar sacan el 80% pueden sacar en el primer segundo. Eso. Las personas que tienen obstrucción de la vía aérea, sea episódica como el asmático o crónica como el EPOC, dan menos de eso. O sea, en el primer segundo quita 70%, 50%. Quiere decir que la expiración se prolonga porque tarda más, porque está tiempo sacando aire. Eso me está hablando de una obstrucción, tanto una alteración de la expiración. Por eso les digo, las patologías obstructivas también se caracterizan por una FEV1, FBC menor a 0,7. Es decir, las patologías obstructivas, el paciente sale en el primer segundo, o expira en el primer segundo, 70% o menos del aire a sacar en total. ¿Sí? El total ahí no importa, importa la relación. El total no importa, importa la relación, lo que sacó en el primer segundo y lo que sacó en total. Ahora, el otro grupo de patologías que es básicamente las patologías pulmonares se dividen en dos, desde este punto de vista espirométrico, restrictivas y obstructivas. El otro grupo de enfermedades llaman restrictivas, que me están insistiendo con una llamada, esperen, enseguida sigo.
Bueno, perdón, volvamos. ¿Qué era? Patologías restrictivas, como dice su nombre, es restricción. O sea, lo que se restringe es la entrada. Es lo que le pasó a este Floyd. Básicamente tuvo una patología restrictiva aguda por culpa de dos sentados en su espalda. O sea, se restringe el ingreso del aire. Entonces, en lugar de meter 5 litros, metió 2 litros. Y esos 2 litros no alcanzaban. Alcanzaban para decir, me ahogo, pero no para mantener una oxemia normal. Y asfixió, y eventualmente probable que haya tenido alguna condición cardíaca, desencadenó una arritmia a esa hipoxia, y el paciente falló, tuvo una fibrilación ventricular seguramente, y falleció, porque si hubiera tenido asfixia, si le hubieran dado reanimación, hubiera salido, ¿verdad? Así que yo usualmente cuando veo una noticia de que alguien en forma misteriosa me siento, en general leo la noticia y le busco la vuelta, por curioso nomás. Bien, entonces obstructivas tienen que ver con la vía aérea, patologías restrictivas tienen que ver con la cantidad de aire que el pulmón puede meter. Si a un paciente le sacan un pulmón cáncer, obviamente ya inmediatamente tiene una patología restrictiva porque tiene un solo. Esas abuelitas que están todas curvadas para la osteoporosis, la misma cosa, ¿verdad? La curvatura o la obesidad reduce la capacidad, son patologías restrictivas. Esta es la espirometría. Hoy por hoy es más que esto, ya hay espirómetros mucho más sencillos que esto, y se crea una curva, que es la curva espirométrica, ¿sí? Acá ven cómo fluye, y esta es la capacidad residual. Expira, inspira, expira, ¿verdad? Entonces, esta relación entre lo máximo que es el principio y lo que va a sacar en total, que es este punto que se determina como FB sub 1, ¿verdad? Acá están las gráficas, por ejemplo, en este caso, acá tengo el enfisema, ¿sí? Por ejemplo, acá tiene una alteración mixta, acá hay una obstrucción intratorácica, extratorácica, etcétera. Es curva normal, digamos, pero chiquita, habla de una patología restrictiva. Las trastornos también son restrictivas, ¿verdad? El enfisema, los volúmenes no se afectan, sino se afecta la curva. Porque se afectó la capacidad del aire en sangre. Es una patología obstructiva. En cambio, el resto de patologías restrictivas. Esta es una patología, esto es un EPOC, y ven que hay mucho pulmón. Lo característico es que haya muchos, si cuentan, los espacios que veo ahí atrás son los posteriores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, casi 10 espacios. ¿Sí? Y quiere decir que este pulmón insuflado, el aire ingresa, no puede salir con toda comodidad porque hay una obstrucción a la expiración. La obstrucción es a la expiración. ¿Sí? Lo mismo en el asma, el paciente inspira y cuando ese ruidito. En cambio, en el de la derecha ocurre, sino que al contrario, hay poco pulmón. Esta es una patología restrictiva, una fibrosis pulmonar, y esta es una patología obstructiva. ¿Sí? En este paciente también, acá abajo, fíjense, hay contenido intestinal. Esto parece colon, y este colon está empujando el diafragma, obviamente complicando la situación. Esto a veces los que no entienden, te llaman porque tiene un paciente que acaban de operar, le abrieron la panza a la mitad como sapo, está con dolor abdominal y dice que le cuesta respirar. Y por supuesto que le va a respirar, si cuando respira va a aumentar la presión dentro del abdomen, va a producir dolor. ¿Sí? O lo otro, en el pasado se usaban los corsets muy apretados, o las apretadas pueden producir dificultad respiratoria porque comprimen el abdomen en el diafragma, ¿verdad? Generando una patología restrictiva. Ahí está la relación entre lo que pasa en el primer se pasa en total, ¿verdad? Entonces lo normal es que la relación está. Si la relación es menos de 0,8, hablo de patología restrictiva. Si la relación está normal, la cantidad de aire que se saca en total es poca, hablo de patología restrictiva.
Misma historia, asma, enfisema, ¿sí? Etcétera. Bien. La ventilación pulmonar es el volumen de aire que se mueve. ¿Cómo calculo eso? O sea, como el volumen corriente, es el T beta y del volumen, por la frecuencia cardíaca, perdón, no, esto por la frecuencia respiratoria. Yo quiero calcular la ventilación pulmonar, el volumen que el paciente mueve en cada respiración, por respiraciones por minuto. Es una operación casi infantil. Medio por 14 respiraciones por minuto tengo 100 litros por minuto. Este número yo lo puedo aumentar en formas. O aumento el 500 o aumento el... Entenderá, también es bastante infantil la relación. ¿Cómo puedo 500? Y en lugar de respirar tranquilo, respiro profundamente o con esfuerzo. Yo para esto, ¿hasta dónde puedo aumentar? Y hasta mi capacidad vital. Y casi 6 litros. Era, perdón, 4,5. Entonces por 10 puedo meter esto. El problema es que respirar a densidad de volumen, contraer más músculos deltarios, implica de por sí un gasto energético. O sea, de por sí es un ejercicio, porque el diafragma está a trabajar sin descanso, pero los demás músculos se van a cansar. Y lo otro, y de hecho es lo que pasa con los pacientes que respiran mal, se caen. ¿Sí? ¿Cuándo se caen? Cuando llegan al hospital. Eso es un clásico. Es cuando se ve, no está escrito en los libros, pero es así. Se ven un paciente que les cuesta respirar en el hospital. ¿Y cuándo va a parar de respirar y se les va a morir enfrente a ustedes en el hospital? El problema es que la gente va a decir, vino respirando bien y llegó al hospital y dice, es el momento cuando el paciente ingresa que usted le tiene que, es cuando está más delicado. ¿Y por qué el paciente justamente de estar en el hospital? Porque se cansó y por cuando llega al hospital es como llegar a la meta en una carrera. Se siente aliviado, se relaja y la relajación hace menos esfuerzo. Entonces el paciente respira en el hospital. Y el familiar lo va a señalar a ustedes, causantes de que el paciente haya fallecido porque ellos logra que está respirando mal en la casa, pero no había muerto. Hace 20 minutos entró al hospital y paró ahí. Es que lo primero que tienen que decir cuando ingresa un paciente es el familiar, está muy grave, puede pasar cualquier cosa. ¿Sí? Y nunca decir, está súper salvó, jamás. Nunca las primeras cuando absolutamente. Entonces, aumentar estos 7 litros, o aumentando el 500 o aumentando el 14. Puedo aumentar la frecuencia respiratoria, entonces, o puedo aumentar. En cualquier caso, cuando aumento la respiratoria se desarrolla lo que se llama una taquipnea. Taqui es rápido, ¿verdad? El aumento de volumen se puede llamar polipnea, aunque hay textos que no lo nombran así. O sea, ahí respira más profundo que rápido y hay gente que respira más rápido que profundo. Esa respiración muy rápida, ese jadeo, es muy, se ve mucho en los pacientes con crisis, ¿sí? No se puede respirar rápido y profundo, ¿sí? Porque respirar profundo lleva tiempo, ¿sí? Bien, entonces puedo levantar mi pulmonar mucho, puedo ir hasta 20 litros por kilo, ¿verdad? Ahora, la ventilación alveolar es otra cosa. La ventilación es similar, pero no se considera el espacio muerto. El espacio muerto es vía de aire que yo tengo que meter sí o sí, porque no puede haber vacío en mi vía aérea. Tengo que meter aire sí o sí, que yo no uso para el intercambio de gaseoso. El espacio muerto anatómico, el que todo esté de fábrica, se calcula un promedio como 150 mililitros. En mujeres puede ser menos. ¿Sí? Entonces, ese aire de los que yo metí, que era mi volumen corriente, solamente utilicé 350. O sea, solamente usé para intercambiar cuenta. Esos 150 no usé porque es espacio muerto. Entonces, yo quiero realmente saber cuánto aire para el intercambio gaseoso, calculo la ventilación. ¿Qué sería? Lo que meto, estos 500, menos el 150, 350, por la frecuencia respiratoria. Una ventilación alveolar de 5 litros, que más o menos debería ser a los 5 litros por minuto del gasto, porque la idea es que fluya más o menos
cantidad de aire por los alveolos que la misma cantidad de sangre alveolo, es decir, a la misma proporción. Entonces 5 y 5, y excelente. De esa forma puedo tener o maximizar el intercambio de gases. ¿Sí? Espero que hayan entendido bien la diferencia entre ventilación alveolar y pulmonar, porque se las voy a preguntar. A mayor ventilación alveolar se acerca, tiene que ser, se acerca la composición del aire ambiente. Enseguida vamos a ver cuál es la composición del aire ambiente. Cuanto más ventilo, la composición del aire más se parece al aire que está en el ambiente, ¿verdad? Al aire ambiente, ¿sí? No puedo superar, o sea, no puedo fabricar oxígeno, o sea que la presión de oxígeno nunca va a ser superior a la presión de oxígeno que tiene el aire que estoy respirando. No hay forma, por más rápido o eso que respire, ¿sí? Cuanto más ventilo, más el aire alveolar se parece al aire ambiente. Cuanto menos ventilo, el aire alveolar va a consumir, y en realidad la cantidad de oxígeno empieza a bajar y la cantidad de CO2 empieza a subir. La ventilación alveolar debe generar una eliminación de CO2 igual a la tasa de producción. La idea es que la ventilación alveolar esté en una cifra que permita que todo el CO2 que se produce y que todo el oxígeno que se ha consumido se reintegre. Entonces, si yo hago ejercicio fijo, empiezo a producir más CO2. Entonces, si la producción de CO2 se duplicó por el ejercicio, se tiene que duplicar la ventilación alveolar. Porque si no duplicara, el CO2 se empezaría a acumular. Si yo ventilo más de lo que necesito, en realidad el CO2 empieza a bajar de más, que también ya les comenté, no es lo ideal. Porque el CO2 participa en la regulación del pH, entonces no es ideal, por varias razones, que yo respire alto. Es lo que ocurre en trastorno tipo ansioso, ¿sí? Entonces, produzco una X cantidad de CO2, bueno, la ventilación alveolar va a estar con esta cantidad de CO2. Triplico la producción de CO2 porque estoy diciendo, se tiene que triplicar la ventilación alveolar. Esa es la regla de funcionamiento del pulmón. Esto es lo que se llama espacio muerto, que tiene 150, que es espacio muerto atómico. Un espacio muerto que todos tenemos, no hay nada, se puede reducir de algún, y les voy a demostrar cómo, pero no natural, no fisiológicamente, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculo la ventilación alveolar? Tengo que calcular en qué ingresó el volumen menos el espacio muerto, porque eso no se usa para el interior, por la frecuencia respiratoria. Esta es una foto que muestra una radiografía durante expiración y durante el... Todo, fíjense lo que se ganó de Pulmondi. Todo esto que se ganó es básicamente... acá el paciente en esta edición está en volumen residual. Volumen residual dijimos menos 1 litro. Y acá, que inspiró lo máximo que puede, en los dos con 1 litro en total, y acá en el volumen máximo posible, que era 6 litros. ¿Y cuánto metió? Y metió en total, lo que puede mover son 5 litros, que es la capacidad vital. ¿Sí? Esto es anecdótico, porque en realidad en el hospital, cuando el paciente se hace una radiografía, se le pide que las radiografías se hacen en inspiración. A veces el paciente colabora, a veces no colabora. Hay gente que colabora, hay pacientes que son muy malos pacientes. Yo particularmente ayer me estaba quejando con una paciente que le digo que los reflejos, y le digo que suelte su pierna, ¿verdad? Que se afloje. Así como le decís a la paciente, respire profundo boca. Y hacen la boca, y el paciente inspira por la nariz y exhala por la boca. Tiene que explicar que tiene que meter aire y sacar aire por la boca, está haciendo el examen físico pulmonar. Entonces tardo más o menos 10 minutos solamente lo que quiero que el paciente haga. No sé si eso me pasa a mí o le pasa a todos, pero los pacientes son más complicados que otros. Esto es la relación entre ventilación y la producción de CO2. Entonces la ventilación alveolar normal estaba alrededor de 5, y esto genera una presión de CO2 de 40, que es la CO2 que va a tener
el alveolo por la sangre arterial. ¿Sí? Y esto dado con la producción de CO2 habitual. Esas son cifras que tienen que manejar. Y empezando a manejar. Más o menos se producen 200 litros por minuto de CO2 y se consumen 250 mililitros de oxígeno por minuto. En reposo. Entonces, para eliminar esos 200 mililitros que se producen de CO2, tengo que ventilar a 5 litros por minuto mi alveolo y con eso consigo una presión de CO2 de que es la presión ideal de CO2. Eliminar más CO2. Quiero esa cantidad de CO2. ¿Y por qué no quiero eliminar CO2 si me hace mal? Si elimino más CO2, el pH empieza a alterar. ¿Ven? Yo duplico mi ventilación a 10, ahora tengo una PO2 de 20 o menos, entonces voy a tener un aumento del pH, que es los pacientes ansiosos. Hacen alcalosis respiratoria. La alcalosis respiratoria puede generar convulsiones o te dan de calambre, que le siente aún más nervioso. Y musculares, calambres, convulsiones, pérdida de conocimiento, etcétera, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si se educa la producción de CO2? Pasamos de 200 a 400. Pasar de una ventilación de cerca de 5 a una ventilación de cerca de 6. Para mantener normal CO2. Recuerden que ¿cuál es el principal concepto de OMSIS? Es mantener todo más o menos estable a pesar que lo externo cambie. Si yo empiezo a producir más, debería cambiar algo para que mi CO2 se mantenga estable. Esto es fisiológico de homeostasis. Bien, aire. El aire es una mezcla gaseosa. No les voy a preguntar, porque cuando dábamos clase en vivo preguntaba ¿qué es el aire? Y nadie me sabía decir qué es, y lo respiran todos los días. Es increíble, ¿verdad? El aire es una mezcla de gases, no es un gas, son varios. El principal gas del aire, ¿cuál es? A ver si saben. El principal gas del aire. Muy bien. Nitrógeno es el principal gas. Nitrógeno es importante, es súper importante. No me sirve para intercambiar, no me sirve, pero forma volumen. ¿Sí? Entonces, cuando se respira oxígeno puro, ¿sí? Oxígeno al 100% nitrógeno, es más probable el colapso de los alveolos. El oxígeno difunde, se va del alveolo, el alveolo se colapsa. Entonces, lo ideal es nitrógeno, en alguna medida exista nitrógeno, porque el nitrógeno mantiene el volumen del alveolo. Entonces, el aire que ustedes respiran, están respirando, espero, que sigan respirando, tiene una mezcla, tiene varios gases, pero los dos principales son nitrógeno y oxígeno. Así que, resumiendo, es nitrógeno, oxígeno 20. O mejor, nitrógeno 79, oxígeno 21. No porque es el número con el que se tienen que casar. El % de oxígeno tiene ambiente. Acá, en Tangamandapó, o en la punta del monte Everest, la composición del aire es básicamente la misma. ¿Sí? La composición del aire es exactamente la misma. La proporción oxígeno es la misma. Cuando se habla de fracción, de porcentaje, el porcentaje es la fracción por ciento. Entonces, cuando se habla de fracción inspirada de oxígeno, sigla que tienen que saber, la fracción inspirada de oxígeno es la de oxígeno que tiene el aire que estoy respirando. La fracción de oxígeno que ustedes están manejando ahora es 0,20. Porque están respirando aire ambiente, están respirando en un respirador o con oxígeno superior, porque, no sé, porque estén enfermos, o realmente ya no sé dónde están. ¿Sí? Entonces, si están respirando como yo aire ambiente, están respirando a su dos es 0,21. Y la FiO2 en general no cambia si yo me mudo de lugar a otro lugar de la Tierra, lo que es la presión. Y ahí es donde está el truque. La PO2, que es esta minúscula encima del símbolo, o delante del símbolo, implica presión parcial. La presión de un gas, y son leyes de los gases, estudiado en física, no sé dónde, la total de un gas, de una mezcla de gases, perdón, la presión de una mezcla de gases es la suma de las presiones parciales de lo que componen.
en este caso dos gases principales, la presión del aire es 79% debido al nitrógeno y 21% de oxígeno, básicamente eso. Entonces, la PO2 del aire inspirado calcula como la FiO2 por la presión del aire. ¿Cuál es la presión del aire que usted está ahora? Supongamos que están a nivel del mar. Creo que está a 150, 200 metros a nivel del mar. ¿Cuál es la presión de la atmósfera a nivel del mar? Hecho que tienen que saber. Por estar estudiando medicina, por ser seres. Una atmósfera, sí, pero en milímetros de mercurio. Un torro. En Wikipedia. ¿No la saben? A ver, la habremos nombrado varias veces también nosotros. No vale googlear, como dicen. Sí, bueno. ...770, 780, bueno, está cerca. Profe, Usualmente como... pero Sí, o en algo así, realidad- exactamente. Pero Sí. en realidad, el cambio de presión atmosférica cambia de 10 en 10 años. ¿Cómo? No entendí. La You are presión now Escuché bien, atmosférica la presión atmosférica sí cambia de 10 en 10 años. You are now muted. Cosa, no, o años, no entiendo, no sé qué. Esto, sinceramente. Poneme un ejemplo. Bueno, Sí, creo que la presión atmosférica cambia de un día con alrededores. Para nuestros cálculos siempre será 760 mercurio a nivel del mar. bueno. Cuando obviamente los meteorólogos, por ejemplo, usan ni atmósfera ni milímetro de mercurio, usan hectopascales. ¿Y por qué? Entonces, a veces hay presión atmosférica y a veces hay presión alta atmosférica, pero no es que cada vez es 760, básicamente es 760. Cuando bien las cuentas y está haciendo reacciones químicas, cálculos precisos, los químicos tienen un barómetro que le dice exactamente una atmosférica de ese día, porque puede cambiar, por supuesto. Pero los cálculos fisiológicos es 760 milímetros, que equivale en fisiología al cero. Habíamos dicho en cardiovascular, como nosotros decimos atmósfera, o cero de presión, pero de presión, estamos hablando de 760 milímetros de mercurio. No. Y cuando decimos menos 5 de presión, estamos hablando de menos 5 por debajo de 760, sería 755. A animar, porque cuando yo me mudo de lugar a un alto, ahí sí la atmosférica se reduce, porque básicamente la presión atmosférica es eso de la atmósfera sobre mi cabeza. Estoy más alto en altura, tengo menos sobre mi cabeza. Estoy en un pozo, tengo más atmósfera, ahí la presión sería otra vez, no más baja. ¿Verdad? Entonces, si quiero calcular la PO2 del aire ambiente, es muy sencillo, y si los voy a hacer calcular, Dios sabe que es PO2, ¿cómo se calcula? Que tengo la FiO2. Si la FiO2 es 0, es 21, hablando aire ambiente, una cánula nasal, no tengo aire del ambiente. A nivel del mar, tengo que hacer 760 por 0,21 y más o menos 160. Con esa FiO2 y con esa presión, la PO2 ambiente es de 60 milímetros de mercurio. ¿Sí? Yo puedo subir ese 60 ¿cómo? Puedo aumentar la presión o aumentar la FiO2. Yo no lo puedo hacer eso de forma natural. Lo hago con forma médica. Aumentar el 0,21, le pongo al paciente oxígeno por cánula, por mascarilla, por un tubo endotraqueal, oxígeno puro. Entonces la que finalmente el paciente respira tiene una cantidad de oxígeno mayor que 0,21. Puede ser 0,5, 0,6. Si es oxígeno puro sería la FiO2 1.
¿sí? No es recomendable respirar oxígeno puro. ¿Qué razones? Lo otro que puede aumentar es la presión. Para aumentar la presión yo necesito sí o sí un sistema de ventilación cerrado. No puedo por una bigotera, que es la bigotera la que se pone acá, o una mascarilla abierta. Necesito hacer un sistema cerrado. En cualquier caso, si yo quiero, necesito aumentar la que mi paciente está recibiendo, o cambio la FiO2, o cambio la presión, o cambio la PO2 habitualmente del aire que ustedes están respirando desde 160. ¿De dónde corno círculo? Ahí está. Los que están atendiendo lo van a saber hacer. Los que no, se joden. Este esquema lo tiene el GAI. El GAI le odia, por lo visto, no le gustan los redondeos, y ven que el total de a una atmósfera, estamos hablando de al nivel mar, es 750. ¿Y qué aires componen eso? Y bueno, ahí tiene nitrógeno, oxígeno. Lo que hay de CO2 es muy bajo, lo que hay de agua usualmente también es muy bajo y está relacionado al ambiente, pero es muy bajo. O sea que consideren solamente que no es el oxígeno. Y en lugar de tienen 79 y 21. Y si acá es básicamente 160. Ahora, como siempre la presión del aire es siempre la misma, si yo agrego un gas a la mezcla, sin cambiar la presión, lo que ocurre es que ese gas hace que los demás gases que están en la mezcla tengan menos presión. ¿Por qué? Porque se tienen que entre todos. Siempre tienen que sumar 100%. Entonces, pasa cuando el aire que estoy respirando pasa por mi cavidad nasal, la tráquea y los bronquios. Ese transitar va ganando, ¿qué cosa? Va ganando agua. La idea es humidificar el aire. Hasta esto gana el agua, hasta que la humedad es el 100%, hasta que se satura de agua. En ese punto, la presión del agua es 47 de mercurio. ¿Me importa esa cifra? No. Importa. Importa que el oxígeno bajó de 160 que había aquí, 50 que hay aquí. O sea que, ¿qué mi presión de oxígeno? Porque me importa es la fuerza que va a mover el oxígeno hacia mi capilar. Entonces, a ver cuánto es mi PO2. Entonces, mi PO2 bajó de 160 que había en el aire, porque estoy respirando al nivel del mar, aire ambiente, 50 por el solo hecho de haberse humidificado, ¿sí? Haber ganado agua. El aire humidificado que está en los bronquios llega al alveolo, se agrega otro aire. En el alveolo está circulando sangre y la sangre está entrando su CO2. Se agrega CO2. ¿Qué se agrega CO2? El agregarse CO2, de nuevo, la presión de oxígeno baja alrededor de 100. Acá hay 4. Entonces, la caída PO2 es 160 en el aire, 150 en la vía aérea, en el alveolo. Por lo tanto, como el aire que pasa por el alveolo va a llegar con el aire alveolar, la sangre de la vena pulmonar que sale del alveolo tiene una PO2 de 100, que es la PO2 del alveolo. El aire alveolar se equilibra a sangre capilar. Entonces, el valor del aire alveolar se va a reflejar en la sangre capilar. Básicamente, van a haber una diferencia que vamos a ver después por qué. ¿Sí? Y entonces, 150, 100. ¿Y cómo fue el CO2? Fue básicamente 0, 0, 40. El de arriba es oxígeno, el de abajo es CO2. El CO2 no existía hasta el alveolo. El Guyton ahí les muestra a la derecha inspirado, y lo importante de este aire es que tiene CO2, no tiene, y tiene oxígeno. ¿Por qué el aire expirado no es con 40? Porque este aire expirado al salir es mezcla del aire con el aire del espacio muerto. El aire del espacio muerto es el aire atmosférico, perdón, el aire este aire. Entonces, el expirado es la mezcla de estos dos. Por eso, al expiro, tiene cierta cantidad de oxígeno,
tiene no tanto CO2 como mi alveolo, ¿sí? Por eso me sirve para qué el aire expirado. Yo le puedo dar respirar boca a una persona, o boca máscara. Yo puedo usar mi aire que exhalo para insuflar de otro individuo, porque todavía tiene oxígeno y no tiene tantos. Lo ideal sería que el paciente respire por sí mismo, ¿verdad? Obtendría más oxígeno y menos CO2. Pero bueno, estoy haciendo ese tipo de maniobras porque las papas queman y no otra, ¿verdad? Entonces, es así, por eso el aire expirado serviría a una respiración boca a boca. Este esquema les muestra teniendo la PO2. ¿Sí? Está justamente en pascales, la pistola, no me había dado cuenta. Pero fíjense, primero tengo el aire seco, después lo humedezco y baja un poquito. Después baja más durante el alveolo. Después, entre la diferencia entre el alveolo y la sangre arterial tiene que ver con el shunt o corto circuito. La PO2 alveolar es 100 y la PO2 del capilar que es el 100, pero en cambio la PO2 arterial que ya circula por mi cuerpo es un poquito menos de 5. ¿Por qué bajó esos 5 puntos? Cortocircuito. ¿Que dónde se daba? Ya les dije al principio de esta charla. Después, obviamente, acá hay más en el capilar, porque acá en los capilares el oxígeno es tejido y el tejido va a dar. Y bajo otra vez a la mitocondria, porque la mitocondria se transforma o se quema, y hace oxígeno, como que el oxígeno que arrancó acá, finalmente la mitocondria siendo transformado y en agua. O sea, el O del agua y la O2 salió del O del oxígeno. ¿Qué pasa a grandes alturas? Y te trae discusión con un compañero a qué altura estaba Quito. Y yo ni tuve que comprar un almuerzo. Porque no me acordaba que estaba tan alto, ¿verdad? Se encuentra más o menos a 3.600 metros, se encuentra a 2.800 metros. ¿Cómo hace la gente para vivir? Con adaptaciones. Y no se creen especiales por eso, Una película de Disney sobre la gente de La Paz de Bolivia. Película de Disney sobre adolescentes que tiran hielo, sobre cosas importantes como y a la izquierda pongo la llama acá parecida, pues son animales que han logrado vivir a grandes alturas. Fíjense a los 3.000, 4.000 metros de altura. La presión de oxígeno, cerca de 100. La presión al principio, en lugar de ser 160, que la tienen ahora en la atmósfera. Tiene 60 milímetros menos de mercurio, no más en la atmósfera. ¿Sí? Esto se transforma en 100 alveolo y esto se transforma en el alveolo en de 55. O sea, es mucho menos la PO2 que van a obtener que están en La Paz o en Quito. ¿Se van a morir? No, se van a sentir muy mal al principio porque el cuerpo tiene tiempo de adaptación. ¿Y cómo hicieron los animales? Los animales subieron caminando, y al subir caminando, tiempo al cuerpo, a la adaptación. Ponen un avión y se bajan de repente, en Quito no hubo ningún tiempo de adaptación. Y el se queja porque está falto de oxígeno. Inmediatamente sienten esa sensación de respirar más, empieza a ventilar. Lo que va a hacer la ventilación es que estos números se vayan para aquel lado. Es decir, el 55 tiende a estar más cerca del 100, que es mejor, por eso el 100 tiende a estar más cerca del 160. Empiezan a hiperventilar porque el deseo el ahogo o el hambre de aire, ¿verdad? Subir más rápido porque como hay menos oxígeno en la sangre, una forma de recompensar es hacer que la sangre se mueva más rápido, aporte más oxígeno más veces. Eventualmente sus glóbulos rojos se van a modificar, la curva de disociación se va a modificar y eventualmente a la larga se van a producir más glóbulos rojos, que es lo que ocurre con la llama, ¿verdad? Estos animales tienen como adaptación, una de las principales es mucha hemoglobina. Usan más hemoglobina
lo que le permite obtener más aire que respiran, por más de que la presión en el oxígeno en el aire que respiran baja. Debe ser riquísima la morcilla, debe ser muy pesadita, ¿verdad? La gente que vive en la altura tiene una situación similar. O sea, cuando yo pregunto cuál es la hemoglobina, la concentración de hemoglobina normal en una persona, ustedes me tienen que decir dónde vive esa persona. A nivel del mar, lo normal es que la hemoglobina es de 12, 14. La mujer más cerca de 12, el varón más cerca de 14, 15 incluso. ¿Sí? Y no tiene nada que ver con, tiene que ver con una cuestión fisiológica. La mujer embarazada tiene un punto, porque la mujer embarazada, embarazada estamos hablando de 3, 4, 5 meses, cada que se note que está embarazada, retiene agua por sus hormonas, digamos que tiene lo que se llama anemia dilucional. La gente muda a La Paz o Quito, eventualmente su cantidad de hemoglobina va a empezarse en forma de compensación. Fíjense el aumento de hemoglobina a partir de la altura, ¿verdad? En teoría, 3.000 metros debería obtener por lo menos 19 gramos por hemoglobina. Y acá está la altitud y la concentración también como sube, ¿verdad? Entonces, cuanto más hemoglobina. Además se producen otras alteraciones. Abajo dice, la curva de asociación de la hemoglobina se vuelve a la izquierda, aparecen otras enzimas, enriquece el glóbulo rojo con enzimas glicolíticas, gasto cardíaco, hay más ventilación, etcétera, etcétera. Todo cansa, ¿verdad? Y da la idea que uno está haciendo ejercicio, en realidad no está haciendo el ejercicio de respirar. Bien, estas son diferentes modalidades de técnicas para suplemento de oxígeno. Una cánula nasal de bajo flujo, tienen una cánula nasal o con un depósito, ¿sí? Bolsa con depósito. Tienen una máscara de respiración activa, un CPAP, tienen una máscara Venturi, que es de alto, tienen las mascarillas de alto flujo, que son hoy por hoy, esta es la que está dando que hablar, porque es la que se está usando en los pacientes que requieren asistencia con oxígeno suplementario, para evitar que entren en terapia, porque ya le digo, el paciente que ingresa a terapia tiene un diagnóstico. Y por último está la intubación. Estos dos sistemas son cerrados. Es decir, que yo puedo, por esos dos sistemas, no solo aumentar la cantidad de oxígeno que recibe el paciente, sino la presión de oxígeno que recibe. Yo aumento mucho la cantidad de oxígeno y la presión del aire que meto, problemas. Hay límites que tengo que trabajar que se basan en la fisiología, por supuesto. Cada uno de estos destinos me da un máximo de FiO2. Recuerden que la FiO2 era la básica. Entonces, puedo obtener el porcentaje si quiero. En la cánula nasal está alrededor, entonces el flujo, es decir, qué cantidad de flujo de oxígeno yo puedo dar al paciente. Este tipo de dispositivos tienen restricción de flujo, ¿verdad? La máscara Venturi y la cánula nasal de alto flujo. Fíjense que la cánula nasal de alto flujo me puede dar casi un litro de FiO2, que no puedo respirar casi oxígeno puro. Entonces, esto es lo que se espera para el paciente con COVID, para que no entre en terapia intensiva, para evitar intubación. A pesar de que la gente, y no sé por qué la gente opina sobre medicina, no es fútbol, no hay que opinar, hay que estudiar mucho para opinar, y hay que estudiar y vivir mucho para opinar bien y con sentido. La gente cree que la terapia entras en terapia y seguramente te salvas. Y en realidad es una agresión controlada. Es la última cosa que uno quiere es una terapia intensiva. ¿Y por qué entonces al paciente se le mete en terapia intensiva? Porque es el perjuicio de la terapia, y eso es básico con todo
tratamiento médico. Yo tengo que sopesar, tengo que poner en la balanza los beneficios de la terapia que voy a dar contra los beneficios. Entonces, ¿la terapia intensiva tiene perjuicios? Sí, muchos. Si a pesar de tener perjuicios de la terapia intensiva son menores a los perjuicios de enfermedad que el paciente tiene, y lo meto en terapia. Ahora, si el paciente no se va a beneficiar de terapia, por más que los familiares pataleen y digan que es discriminación, cantidad de estupideces, usualmente la gente dice porque no piensa pico, porque el que piensa como médico es el médico. Y como yo no opino de arquitectura, no sé opinar de medicina. Entonces, ¿no te pueden entrar a terapia? Por supuesto que no, por nada más. Porque no se va a beneficiar de la terapia. ¿Sí? Entonces, la idea es evitar la terapia. Y creo que una vez les dije acá, si un país tiene muchas terapias intensivas, la medicina no funciona, porque si tanta gente requiere terapia intensiva, es que los niveles básicos de atención son malos. En cambio, un buen sistema de salud busca terapia intensiva, porque quiere decir que los pacientes no necesitan llegar a esa histía. Al revés. Mejor no me plagueo más porque tengo todo eso. Acá está la máscara simple, acá está la más con reservorio, etcétera. Todos estos mecanismos ustedes tienen en las mentales. ¿Sí? Entonces, independientemente de dónde estén, en qué centro de salud, si tienen oxígeno poco. ¿Sí? Esta es la cánula nasal, que es, fíjense, el aire ambiente se mezcla con el oxígeno que viene por la cánula. El oxígeno que viene con la cánula tiene este medidor, el flujo, al máximo volumen, a dietlo, va a aumentar la FiO2, pero nunca va a llegar muy alto, ¿verdad? Fíjense, el máximo dice 44% a litros. Usualmente es cómodo, los pacientes lo toleran bien esto. Esta es una mascarilla que me permite sustentar un poquito más la FiO2, y me llega, fíjense, a 70, pero los pacientes se quejan, pueden respirar. Hay gente que no, bueno, como se queja con la mascarilla, el tapabocas, hay gente que yo no puedo respirar. Bueno, a mí no me importa, usted se lo pone, es por salud pública, no es por la comodidad de usted. Nadie usa comodidad un tapaboca. ¿Sí? Uno lo usa, tiene que. Y esa gente que usa tapaboca por debajo de la nariz, que tendría que llamar tapaboca nariz, entonces por ahí confusiones. ¿Sí? Porque tapaboca parece nariz afuera. Nadie usa un tapaboca porque le parece bonito. Se usa porque se tiene que usar. ¿Sí? Y en el hospital me peleo porque la gente, los pacientes sacan el tapabocas, mascarilla, le pones este tipo de mascarilla a un paciente y se lo saca porque le dice que se ahoga, que se está respirando más oxígeno. Es una sensación totalmente psicológica. Otro, si yo le pongo a un paciente esto por encima de la boca y viene familiar y le dice, pero ¿cómo, doctor, si no puede respirar, le pone un tapaboca? Y le tenés que media hora por lo menos, que le está pasando oxígeno medio debajo del tapaboca, para que el paciente entienda de por qué tiene tapaboca y por qué en esta situación de pandemia y de enfermo tiene que usar tapaboca. ¿Tengo paciencia para explicar? A veces no tengo paciencia para explicar. Esta es una máscara similar, pero tiene un reservorio, y este reservorio permite concentrar el oxígeno, inclusive puede llegar, fíjense, hasta el 90% de oxígeno, permite mucho más cantidad de oxígeno. Si yo aumento la FiO2, aumento inmediatamente la PO2. Y fíjense, si estoy respirando ambiente, son 600, yo no puedo aumentar la presión acá. La presión es 600, pero ahora hago por 0,9, 0,21, estoy multiplicando mi PO2 en el aire inspiro, por lo tanto va a aumentar en el aire de la vía aérea, por lo tanto el aire alveolar, y por lo tanto, si todo sale bien, va a aumentar en la sangre. Por eso yo uso mi finalidad, y no usen por favor oxígeno al pedo. Ponele ese oxígeno para que dice que no respire. Si ustedes no hay ningún signo de que respire mal, no le pasa. Primero que es un desecho de material sin sentido, es un gasto económico, alguien siempre paga.
Si no es el paciente, paga el Estado. Y si paga, pagamos todos. Así que no desperdicien lo que le da el Estado. Segundo, yo le doy oxígeno a un paciente que no necesita, le estoy produciendo hiperoxia, y la hiperoxia después produce alteraciones. Entonces, yo le estoy enfermando. Es una iatro. Entonces, ¿cuánto pongo? ¿Cuál va a ser mi monitor? Mi monitor va a ser la saturación de oxígeno arterial o la PO2 en sangre arterial, que la obtengometría. Entonces, mi regulación de oxígeno, cuánto litro, qué mecanismo le doy, debe depender de la saturación, que lo puedo obtener al aparatito, o la voz, que lo obtengo por punción, no se ve, con punción de la arteria radial. Estas son las máscaras de alto flujo, es básicamente casi un mecanismo cerrado. Fíjense, una cánula más gorda, ¿sí? Tiene PIP y básicamente administra oxígeno al 100%. Son de alto flujo y son básicamente cerradas. Esto es lo que están usando ahora, ¿verdad? Pacientes conscientes. Y esto se lo saqué justamente del tweet. Fíjense, el paciente respirado tiene supervivencia, respirado con ARM, o sea, el paciente está conectado a por ciento sobrevive conectado al respirador. Al respirador entonces le pongo una cánula, les pongo una máscara con reservorio, o le pongo una alto flujo, eventualmente le puedo poner un CPAP, y bueno, después pensando. Este último caso sería el EMO, la membrana, es como una diálisis, hacer diálisis, en lugar de sacar sustancias, ya es un cardio respirador, digamos, porque también moviliza, hace de pulmón y corazón al mismo tiempo. Por esto básicamente la evidencia es muy baja. La idea ahí, como se darán cuenta, las de supervivencia están en los primeros. Entonces la idea es que no entre al hospital, pero si entra al hospital, se quede de este lado. De nuevo, esto lo pueden en internet, son la cantidad de FiO2 va a dar cada uno de los mecanismos, ¿verdad? Ahí está la máscara de reservorio, Venturi, etcétera. Y este esquema ya lo habíamos comentado, pero cuento nuevamente porque hay números. Lo que viene dentro dice alveolo. Estas cifras de PO2 de 100 y PCO2 de 40, o sea, la oxígeno y la presión de CO2, 140 es igual, es lo que vamos a considerar normal. 140. ¿Sí? ¿De dónde 40? Vino del aire. El aire ambiente tiene una P160, como corno, calculamos ese 160, lo hicimos, ¿no? Presión atmosférica por FiO2. Y PO2 básicamente de 0. ¿Sí? ¿De qué depende que vamina acá? Depende del grado de ventilación. Si el paciente hiperventila, aumenta el volumen, la alveolar, perdón, ya sea por aumento de la frecuencia respiratoria o por aumento del volumen corriente, lo que hago con ese 140 es acercarlo a 60-0. Es imposible que yo llegue a ese nivel. Al respirar rápido, lo que hago es que el aire esté en la vía aérea, por lo tanto es cada vez más fresco, más fresco, más fresco. No puedo mantener ese ritmo mucho tiempo porque es cansador. Entonces, el paciente que hiperventila temprano se cansa y empieza a hipoventilar. Entonces, si hiperventilo, el 140 se va al 160C. Yo puedo mover este aire ambiente, ¿cómo? Puedo modificar la FiO2 con todos los mecanismos que vimos, o la presión con mecanismos cerrados, como el CIP, o la asistencia respiratoria mecánica, con el tubo endotraqueal. Entonces yo puedo modificar estos valores, puedo modificar estos valores. Si el paciente está respirado, modificar la frecuencia respiratoria o el volumen corriente, todo eso lo puedo modificar. ¿Sí? El aparato yo puedo decirle, bueno, a ver, medio litro de aire va a respirar 10 veces, va a tener una PIP de tanto y va a tener un oxígeno de tanto por ciento. Puedo calcular. En una terapia intensiva, en una paciente respirada. Y puedo tocar todos los botoncitos. Hoy le decía a un alumno,
tocó mal, no sé cuál es la historia del alumno y se borró. No. Digo, imagínate si ese alumno ahora le das un respirador y tiene muchos botones para tocar. ¿Qué problema, verdad? La vida del estudiante de medicina será complejísimo más adelante, pero mucho más de lo que tiene ahora. Así que aprovechen ser estudiantes porque... ¿qué pasa si hipoventilizo, respirar menos? El oxígeno empieza a caer y el CO2 empieza a... Y me voy a ir acercando hacia la sangre venosa. El valor es la que tienen acá, y este esquema se los voy a dar, son los valores que vamos a trabajar nosotros. Son más o menos Python, pero no igual. Pero son estos los valores que vamos a preguntar, estos los valores que vamos a considerar normales. PO2 sangre venosa, PCO2 45. En sangre arterial se tiene más o menos lo mismo que en el alveolo, ¿verdad? Que hay un shunt fisiológico. Y el shunt fisiológico hace que en lugar de ser 100 sea un poquito menos, yo le dije 95. Diferencia entre la PO2 alveolar y la PO2 arterial se llama arterio alveolar de oxígeno, debería ser normal menos de 15. Y es más de 15, yo diría, es muy probable que haya otro tipo de cortocircuito, sea solamente el fisiológico, es decir, que haya algún circuito patológico agregado o sobreagregado el circuito fisiológico. La P40, porque obviamente la PSO2 es la misma que ella. Esta sangre arterial viaja por los tejidos, retiran oxígeno y agregan CO2 y como venosa. En reposo, la sangre venosa tiene una saturación del 70% contra una saturación del 20% de la sangre arterial. En reposo, de cada 4 oxígenos que viajan en el tejido solamente retira un oxígeno. Pero entonces, ¿para qué corno viajan 4 si retira uno? Porque estamos en reposo. Y usualmente en reposo nunca estamos. Si yo empiezo a caminar, si empiezo a digerir, ya no es reposo. Entonces, cuando empiezo a hacer cosas, en lugar de 1, sacan 2 o sacan 3. Y voy a tener que, si saco 3, tengo que reponer 3. Si reponer 3, mayor cantidad de ventilación. ¿Sí? Este número, quiero que lo recuerden, que se llama saturación mixta. Y lo normal en reposo es que sea más de 700. O sea, si yo le saco sangre venosa y pido la saturación de oxígeno, lo ideal es, cuando es sangre venosa de las venas del cuello, sangre venosa de la derecha, eso se hace en terapia, lo ideal es por encima, del 70%. La extracción de oxígeno por parte de los tejidos usualmente implica en reposo, que no está haciendo ejercicio, está en reposo, implica que están siendo mal alimentados, hay poca circulación. Entonces, la circulación es muy lenta, muy apagada, por gasto cardíaco alterado, hipotensión, ¿sí? Lo que sea. Los tejidos van a extraer más oxígeno porque les viene menos. Como pasa menos enfrente, sacan más. Entonces, la sangre torna, el corazón tiene menos oxígeno, y eso es un indicador de... Que vuelva todo el oxígeno que se fue también es grave. O sea, si fue 100 y volvió 100 también es grave. ¿Sí? Quiere decir que los tejidos no pueden usar oxígeno, quiere decir que hay un problema. Eso, por ejemplo, la intoxicación con cianuro. Se denomina sangre venosa mixta a la sangre venosa que tengo en el ventriculo. Esta es, que tiene ahí 75 saturaciones. Esas estaciones de todo el lugar, de todos los diferentes lugares, ¿verdad? Es que tenga la saturación venosa de este lugar. Sé que el cerebro tiene una saturación venosa más baja, que el cerebro retira más oxígeno. El corazón retira oxígeno, fíjense que solo retorna el 37% que había. O sea, retira casi el 60% del oxígeno. Cada lugar retira un poquito más o un poquito menos, dependiendo de su estado, obviamente. El corazón y el cerebro nunca están en reposo completo, ¿verdad? Lo ambular, el tubo digestivo sí está en reposo, salvo que haga ejercicio. La piel básicamente casi no consume oxígeno, fíjense, vuelve el 88% del oxígeno. ¿Sí? Está muy lindo ese esquema, no me acuerdo ni de dónde lo saqué. Imagino, son diferentes saturaciones en el lado derecho. Y aquí tienen
¿qué tengo que pensar cuando la saturación se altera? En sangre venosa. Dije que lo normal, y lo voy a volver a decir porque la saturación arterial de oxígeno normal es más de 90 en sangre arterial. Venosa, lo normal es que sea por lo menos 70%. ¿Sí? Si baja mucho esta saturación, porque hay aumento del consumo de oxígeno, por ejemplo, temblor, agitación, hipertermia, fiebre. O puede ser que se esté entregando poco oxígeno, hay poco delivery de oxígeno, que puede ser por una cardíaca, una hipovolemia, falta de sangre, hay hipoxia, hay anemia, hay intoxicación con monóxido, por tanto no se puede transportar oxígeno. O sea que estos valores son útiles en medicina. Yo puedo elevar la PO2, aumentar la FiO2, es decir, oxígeno suplementario, aumento la presión del aire, estos son sistemas cerrados, o aumento la ventilación alveolar. Por la ventilación pulmonar, es decir, respirar más o más frecuencia o volumen, o puedo reducir el espacio muerto. El espacio muerto fisiológicamente no se puede hacer. Tienen todos los métodos que yo puedo hacer. Puedo darle con la mascarilla esta puedo aumentar la FiO2, pero solamente la FiO2, no puedo aumentar los otros parámetros. Con un CPAP, el gordito está durmiendo con el CPAP, puedo aumento la presión, pero no aumento, esto no tiene oxígeno suplementario, lo que mete acá es aire ambiente, la FiO2 normal. Puedo poner una traqueostomía. A traqueostomía, y me dice, ¿por qué le hacen esto los pacientes? Están reduciendo el espacio, están reduciendo la resistencia de la vía aérea. A la vía aérea sea más corta, saben, por ley de Fuselier, la de Moncardio, que cuanto más largo una tubuladura, resistencia ejerce. Entonces lo que hago es acortar la tubuladura. ¿Cómo? Hago una traqueostomía. Y lo otro es estoy en espacio muerto, porque ahora más parte del aire que me está al alveolo, porque antes se quedaba por la boca, la nariz y con. Entonces reduzco el espacio muerto, reduje la resistencia, el paciente respira mejor. Por eso los pacientes se les hace traqueostomía. No es por si está decirlo, no es por una cuestión estética, queda horrible, pero facilita por mucho la respiración. Y si yo le entubo al paciente, ya controlo la FiO2 y controlo la presión. O sea, puedo darle mucha presión y mucha FiO2. Vuelve así el paciente, porque el pulmón ya no le da, por supuesto, no, eso no garantiza que te salga, ¿verdad? Ya estamos terminando. Los cartílagos en la vía aérea, evitan el colapso respiratorio. ¿Por qué tienen cartilaria? Para no colapsar. Un cartílago, por otro lado, no tiene un esqueleto propio. Entonces, ¿qué al bronquiolo abierto? Al bronquiolo abierto el intersticio alveolar, es decir, los propios alveolos funcionan de tirantes para mantenerlo abierto. La resistencia mayor se da a nivel de los bronquiolos perilia y el tono del músculo bronquial es influenciadores locales y por el sistema nervioso autónomo. Parasimpático es broncoconstrictor, el simpático beta 2, es el receptor beta 2, es broncodilatador. La cavidad nasal, obviamente en la olfacción, que también está afectada ahora en el COVID, la humidificación y el calentamiento del aire, el aire tiene que llegar al alveolo limpito, caliente, al aire debe llegar al corporal para evitar que la sangre capilar se enfríe por formación de burbujas. O sea que sí o sí debe llegar calentito. Los higiénicos de la vía aérea incluyen los pelos que te y los cornetes. Esto hace que el aire coline en la nariz y las partículas que estén impactadas ahí. El moco hacia arriba, es decir, cuando el paciente le dice, ay, pero doctor, y le preguntas, ¿tenés catarro? Tenés catarro. Pero no lo he hecho, doctor, me lo trago, doctor. Sí, esa es la idea. En ninguna, no sé dónde está escrito que uno tiene que escupir con todos sus gérmenes y contaminar el ambiente con su catarro. No sé dónde está eso. Lo habitual es que sobre todo cuando el catarro de noche, o al estar de noche, digamos, por una cosa, es más fácil que el catarro se mueva o el moco se mueva como escalera mecánica, digamos, de inferiores de los bronquios hacia la laringe,
hacia la faringe y yo me lo tragué, haciendo ahí abajo. Y dice, ¿por qué hago esto? Porque cuando trago todo ese catarro que puede tener, o partículas que yo no deseo, al tragarlo cae en el estómago, hace desastres con esas cosas porque tiene ácido, es un antiséptico natural. Entonces, básicamente, estoy defendiéndome. No hace falta yo que escupa el catarro y contamine alrededor. Yo no sé de dónde sale eso. ¿Ah? Ahora, cuando uno no puede movimiento, y si tiene mucho catarro ya no está solamente el barrio ciliar, o si el catarro es muy espeso, las cilias no van a alcanzar para mover la cantidad de moco. Entonces, ¿ahí qué aparece? La tos. El reflejo de la tos es para mover los sólidos, sobre todo a nivel de la tráquea y los bronquios. ¿Sí? Lo que hace es justamente hacer que eso salga hasta la garganta y lo pueda tragar. Las partículas más pequeñas llegan hasta el alveolo, son o salen otra vez porque quedan flotando, entran y salen, o si se expresan fagocitadas por los macrófagos que tengo ahí atrás. Y como le digo, el reflejo de la tos y el estornudo facilita la expulsión de material. La gente que no puede toser porque no tiene fuego, porque perdió el reflejo, una persona para toser necesita muscular. Si yo no tengo fuerza muscular porque soy desnutrido, o tengo una afección respiratoria muscular, grave, lo que sea, un problema muscular, no voy a tener para toser. Y hay gente que de hecho no tose porque perdió tos o porque está inconsciente. La falta de tos es igual tarde o temprano a neumonía. ¿Por qué neumonía? Porque el moco se atasca, al atacarse el moco se crean zonas del pulmón que no están ventiladas y estas zonas con catarro estancado se infectan. Invariablemente neumonía. ¿Qué es lo que le pasa muchas veces al paciente con accidente cerebrovascular, los secuelares de accidente cerebrovascular? Esta es la inervación, y fíjense, el epitelio respiratorio es muy sensible a los irritantes, por ejemplo, el humo, desencadenan reflejos que estimulan, por ejemplo, la bronco o la secreción de moco. ¿Sí? En el fumador crónico lo que ocurre es que no solo secreción de moco, sino que hay hipertrofia de las glándulas mucosas, y en ese sentido llego al extremo, sería la bronquitis crónica, de que siempre tose y siempre tiene catarro. Bien, todos reflejos importantes para expulsar cuerpos de estancia, puede producir neumonías, estímulos sobre aferentes vagales en la vía aérea, y los circuitos que generan la tos son básicamente los mismos de la respiración que los después. ¿Sí? Tener presente que además de la tos que sirve, digamos, que es la tos que mueve el catarro, y está que es la tos irritativa, que es la tos seca, la tos de... esa tos es la que yo puedo dar tusivos. La tos que tiene catarro no voy a dar antitusivos, tiene que toser para mover catarro. ¿Sí? Entonces la tos que tiene, lo que puedo hacer con este paciente es edificar el catarro. ¿Cómo? Nebulizándole con agua, que el paciente ingiera agua, porque muchas veces el paciente, el moco duro, porque el paciente está deshidratado, entonces la de agua mejora la expulsión del catarro. Ahora el paciente que no está seco, puede ser porque tiene irritación vía aérea, o porque ya se curó de su neumonía y quedó irritado, o porque tiene una afección que no tiene nada que ver con el pulmón. Por ejemplo, las afecciones de la pleura pueden producir tos. También puede producir tos. El reflujo gastroesofágico, es decir, cuando el ácido del estómago va hasta arriba y baja por la vía aérea y se irritan los pulmones, obviamente se genera tos. O goteo nasal, es decir, problemas de sinusitis que hacia abajo, sobre todo cuando está durmiendo. Entonces, el paciente de tos crónica, tengo que preguntarle todo esto. Ahí están las fases de la tos, genera un valsalva, que es en este momento. Entonces, el valsalva, acuérdense que aumenta la presión del tórax y del abdomen. Es un reflejo vagal, entonces uno se puede desmayar por tos, sí, puede desmayar por tos. Tose y se desmaya. ¿Hay que consultar? No, es espera, bueno, sí. Y cuando tengo un paciente que tomo con crónica, tengo que preguntarle algunas cosas. Tengo una radiografía. Pues si tengo una radiografía alterada, posiblemente es una tuberculosis, un cáncer, algo así. Si es normal, tengo que preguntarle si fuma o si en enalapril. O si hay síntomas de reflujo gastroesofágico. O si tiene problemas de sinusitis, tiene asma. Y ahí está el asma. El asma produce tos. No siempre produce chillido de pecho. Bien.
hasta aquí. Vamos a ver la otra semana. Mañana no vamos a tener clase, solamente va a haber examen. Entonces terminé aquí. Pregunto. ¿Todo algo pendiente para mañana? ¿Alguna duda esencial? Tengamos, bueno, no sé si es una fiesta, la fiesta en paz, no sé si un examen es una fiesta, pero tengamos el decoro de hacer bien las cosas. Digo, no es la idea mía de ningún docente joderlo a ustedes, no es la idea. Sí, todos los docentes queremos es que no haya frases, lastima, que no, directamente nos lastima a todos, no queremos. Por eso quizá lo que me preguntó Tamara sobre el profe Denvera, lo que quiere es minimizar esa posibilidad, porque nos duele, primero es el estúpido del docente cuando hay fraude, y segundo es un acto de corrupción. Puedo asegurar que todos en este país que queremos que estamos podridos de los actos de corrupción. Entonces nos duele doblemente, y por eso quizás somos más rígidos de lo que deberíamos ser, porque no queremos. Entonces les pido ya desde ahora, estamos formando médicos, no sé si el concepto de ser médicos es algo, mucha responsabilidad, ¿sí? Y formarlo lo mejor posible. Para nosotros también es una forma de retroalimentación saber si rindieron bien o rindieron mal, si todos rindieron, no puede ser que todos ustedes sean el problema puede ser otros. Entonces, también es una medida para mí. Necesito que ustedes sean honestos, necesito que rindan, corresponde. Regulación del flujo entra también brazocardio. Demuéstrenme, yo sé que la mayoría piensa como yo. La mayoría de ustedes son éticos, son morales y van a hacer un buen trabajo y van a tener la nota que se merecen. Que no son así. Que sí o sí tiene que haber. Siempre hay. ¿Sí? Espero que los compañeros lo conozcan, entonces cuando pidan un favor adelante, no se les dé y digan, no, con vos, no, de vos, ¿cómo eras? ¿Ah? Sí, profe, dígame, sí, de Brito, decime. ¿Escucho? Sí. ¿Escuchó? Dígame. Sí, yo particularmente y la mayoría de los compañeros, nosotros no queremos vidas a poco, pero la última vez frustró demasiado porque yo así como loco, en serio, ya tengo lleno de moratones de tanto escribir y pensé que había hecho las cosas de manera buena, contestado las preguntas de manera buena. Al final no saqué un puntaje que iba a sacar. Y eso no fue por falta de estudio. Y eso es lo que lastima. Cuando haces esfuerzo y cuando estás y cuando perdés su tiempo de alimentarse bien, de hacer que necesitas para tener una buena salud y cualquier otra cosa, y al final eso no te gana que salga bien. No, es así la vida, es así la vida. Y yo sé, la vida no es fácil. No, la vida no es justa, y de hecho la medicina es justa. O vas a hacer siempre el trabajo, vas a hacer todo bien. Sí, hay médicos que se reciben súper bien, trabajan excelente, son buenos profesionales, pero un día los demandan y se quedan sin trabajo, y aquí nosotros, y sí, no es justo, y no. Eso yo sé, siempre podemos hacer una vez más. Ustedes tienen que hacer, vos me decís que estudiaste, como corresponde, tenés que quedarte tranquilo. O sea, no fueron todos. Si estudias así, para exámenes, es más obvio que vas a pasar la materia y vas a pasar bien.
Sí, pero profe, te quería decir nomás que... Hay nota por intentarlo, ¿cómo te puedo decir? A ver, es fútbol. El Barcelona hizo todo para ganar, no ganó. No se le da un punto por procurar. No existe en la vida eso, ¿verdad? Le digo nomás respecto de las preguntas, no sea más fácil. Eso las preguntas. No, pero... quede más claro que No, están súper claras las preguntas. Además era corto el examen, era sencillo, que tenían que marcar, ni siquiera desarrollar nada. O una de dos, estudiaron, es una posibilidad, o dos, no estudiaron lo suficiente. Entonces por ahí vos, que estudiaste mucho, o sea, por lo menos tiempo invertiste, tiempo no es calidad de estudio. Hay gente que estudia muy poco tiempo y rinde muy bien, hay gente que rinde muy mal. Entonces hay una cuestión de saber. Yo le dije al principio que uno no aprende a estudiar, no es que viene sabiendo estudiar. Entonces, si realmente se subiste a estudiar, y por ahí las preguntas, y bueno, paciencia, ya está. No pasa nada, es la nota que es así, no es porque deprimir nada por el estilo, que no tiene nada que ver con eso. Porque en realidad, si uno va a buscar justicia, no sería abogado. La vida no busca, los buenos se mueren y los malos siguen vivos. No hay ningún, o sea, el sentido de justicia no entra ni en el estamento académico ni en el profesional médico. No hay justicia. Imagínate que una persona tus riñones se muera y deja sus donaciones. El que no la donación va a decir que no es justo, que era mejor persona él que él recibió. No. Entonces, el sentido de justicia no existe. Existe actuar correctamente y no actuar correctamente. Si vos estudiaste, actuaste correctamente. ¿No tuviste tu premio? Sencillo, vas a tener después. O sea, pero si no buscamos el sentido en eso, ¿cómo vamos a buscar el sentido de justicia en no tener la corrupción en esa... Porque lo buscas en vos. Vos tenés que hacer bien. Espera, vos tenés que actuar bien independientemente del resultado. Yo no freno en la roja de la esquina de mi casa, bro, porque digo que si paso en roja no va a pasar nada. Freno en roja porque sé que punto. Uno hace lo correcto, viene después, es problema del universo, no es que vos haces lo correcto. Lo correcto en tu caso es estudiar. Sí. Y vos no buscás un rédito en nota. Vos buscas saber. Si vos aprendiste, estás correcto, bien. No tiene nada que ver con saqué buena nota, saqué mala nota. Tiene que ver con aprender. Porque, como vos decís, puede ser que mi examen fuera muy difícil. No, lo importante era que vos aprendas, no rendir bien. Porque si estás estudiando para rendir bien los exámenes, te equivocaste. Van a rendir mal exámenes, van a rendir, yo miles de veces rendí mal exámenes. Y me iba pichado. Después me decía, pero la pucha, si yo estudié, no, entonces, yo sé si, entonces qué era, y bueno, el profe habrá corregido mal, qué sé yo. Ciencia, seguí de largo. Sí, yo cerca de un compa y hablé antes de ese examen y me salió bien, lo sabía, pero quizá pasó algo, es que cada uno tiene su forma de aprender y su forma de... Sí, claro. Bueno, eso ya es otro debate, ¿verdad? Digo su punto, bro. Sí, no quiero que se... y por eso desde hoy estoy con... la generación de ustedes, no sé por qué, mi generación no era así, la generación de los que yo tengo en el hospital es también así, es resultista. Tiene el resultado, bien, no tiene el resultado, se picha, se deprime, pero no sé por qué trabajan por resultados. Esto no es economía, yo no trabajo por ganancia. Hacemos lo mejor que podemos. De hecho, el médico pierde la batalla, por eso hay muertos. ¿Qué pasa? Cada vez que se siente decir que injusto que fue la vida, se murió el paciente y yo estoy todo bien. Bueno, pero es la vida. Uno no puede trabajar. No, por favor, y me viene excelente, te agradezco de Brito por una conversación filosófica que está interesante. Sí. Por resultados.
Pero yo creo que trabajamos por resultados justo porque hay una presión por detrás de nosotros, una presión que no queda evidente. No. Y pues no sé, es la presión que tiene que manejar. Sí, de esa manera, por no saber la gestión, la gente se desarrolla diversas enfermedades que hoy son muy comunes, más comunes que la generación pasada. O sí, hay ansiedad, depresión y no tienen... Además, vos fíjate, es una sola en 3 puntos. Mm. No sé, hay gente que pretende ser el sacar puntaje y todo ese tipo de cosas, no sé, yo nunca fui así, no me rendía bien, era porque rendía bien, si rendía mal, y no había estudiado, decía, bueno, en realidad no estudié un pepino, voy a rendir mal. Ya mal, y habiendo estudiando bien, decía finalmente, bueno, yo estudié, tendré mi resultado. No puedes pretender resultado en una sola prueba. Como te digo, si vos estás estudiando bien, a la larga vas a tener el resultado. Tranquilo. Sí, Ojalá si hay alguien más desesperado, así, no sé, más ansioso como yo, se queda un poco más con lo que dijiste. Vamos, la ansiedad no es un buen consejero de medicina ni para el médico. Imagínate después cuando sea médico, es